¿cierto? Las Contralorías, si bien conocen casos de corrupción, pues también hay otros casos que no son expresamente temas de corrupción relacionados con delitos, sino que son temas de manejos inadecuados de los recursos, pero desde el punto de vista técnico normativo, por falta de aplicación de una norma o porque hubo un mal procedimiento administrativo que generó una pérdida de recursos. Yo considero que las Contralorías en general dan unos buenos resultados. Se generan muchísimos hallazgos, hacen investigaciones y se recuperan recursos. Lo que pasa es que de pronto la crítica más que todo tendría que ser es en razón de la forma en que se hace el control, que desde 1991 viene siendo un control posterior y selectivo, porque antes del 91 era un control previo. Entonces el control previo permitía que de alguna manera se hiciera un control antes de que se efectuara el daño, o que se diera pues la pérdida del recurso. Mientras que después del 91, el legislador con la finalidad, el constituyente con la finalidad de que las administraciones pudieran administrar de una manera más independiente y que se eliminaran tantos procedimientos, porque las Contralorías tenían que hacer o tenían que aprobar cualquier gasto, entonces era demasiado largo el trámite contractual para una administración, lo que se les llevaba muchísimo tiempo. Entonces, después del 91 se dice que el control es un control posterior y selectivo. Cuando el control es posterior, lo que sucede es que cuando las Contralorías llegan, en muchísimas ocasiones ya es muy tarde. Entonces los recursos efectivamente se pierden, como el tema, por ejemplo, de unos recursos naturales, una tala de árboles que también hacen parte de los recursos del Estado. Cuando la Contraloría llega, pues ya no hay nada que hacer, entonces el ciudadano dice, ya para qué llegaron, sí, están investigando muy bonitos, pero realmente no pudieron como detener el daño se dio, y a veces cuando los daños son tan elevados, que son de miles de millones de pesos, pues el investigado normalmente no tiene con qué pagar todo ese monto, ¿cierto? Pero precisamente la reforma que hace el acto legislativo 04 del año pasado busca darle un giro a lo que es el control fiscal y empieza a hablar también de la figura de un control preventivo y concomitante para entregarle a las Contralorías esa posibilidad de que ya no sea un control solamente posterior, sino que de manera excepcional sea también un control preventivo. Yo creo que con eso el control fiscal puede ir avanzando. Lo que necesitamos es que esas competencias que le dieron a la Contraloría General de la República también sean extendidas para las Contralorías territoriales, porque actualmente no las tenemos. Desde el acto legislativo no se dio esa posibilidad y sería para nosotros como Contralorías territoriales muy importante poder intervenir a tiempo en el momento en que se están empezando pues, a dar los manejos de los recursos públicos.